Buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí por distintos motivos. En primer lugar, por compartir con un elenco de ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. En segundo lugar, por pisar de nuevo la Escuela Andaluza de Salud Pública, que yo creo que hoy es uno de esos días en los que realmente adquiere todo su sentido este lugar de donde el conocimiento se comparte, se difunde, se hace uno y unifica distintas posiciones, distintos conocimientos de distintas personas para transmitirlo al conjunto de la organización. En tercer lugar, porque se presenta, y luego hablaremos sobre ello, un libro que quiere ser precisamente eso, ¿no? Una oferta abierta al conjunto de los profesionales que trabajan en el ámbito de las enfermedades crónicas, especialmente las enfermedades crónicas complejas. Un libro que quiere ser además un libro abierto, es decir, que se reescriba permanentemente y del que luego sus autores nos hablarán. Y por último, porque espero que este foro signifique también en Andalucía, en el conjunto del sistema sanitario público, un antes y un después en lo que se refiere al enfoque de las enfermedades crónicas. Ahora lo intentaré explicar en mi charla, pero creo que hemos hecho numerosos esfuerzos y grandes cosas en Andalucía sobre enfermedades crónicas, pero creo que es el momento de dar un salto cualitativo y también seguramente cuantitativo en el abordaje de estas patologías. Intentaré en mi charla, en primer lugar, dar algunos datos sobre qué se entiende por enfermedades crónicas y cuál es su extensión, su importancia y su trascendencia. En segundo lugar, revisar algunas de las aproximaciones que en todo el mundo se han hecho sobre el manejo de estas enfermedades. Después ver algunos resultados concretos de cómo algunas aproximaciones a la gestión de enfermedades crónicas pues han proporcionado ya algunos resultados relevantes. En cuarto lugar, intentaré hacer una breve aproximación de cómo en algunos contextos se ha intentado modelizar, hacer una aproximación más estructurada hacia lo que debe ser este manejo de las enfermedades crónicas. En quinto lugar, y sin ánimo de hacer un análisis DAFO en el sentido estricto, pero sí revisar algunas de las debilidades, de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar y también, por qué no, las extraordinarias oportunidades y fortalezas que podemos desarrollar. Dedicaré un buen rato a intentar contar qué hemos hecho en Andalucía y qué seguimos haciendo en los últimos años sobre las enfermedades crónicas. Y especialmente un poquito sobre el Observatorio de Enfermedades Crónicas Complejas, OPIMEC, y por último, intentar hacer una mirada al futuro que conectará, yo creo que precisamente con la presentación del libro, porque es básicamente eso, una mirada al futuro. Decir en primer lugar que ya la OMS a principios de la década observó que en todo el mundo prácticamente el 60% de las muertes se deben a enfermedades crónicas. Las definía como enfermedades de larga duración, generalmente de una progresión lenta, y agrupaba. Y además en los países más desarrollados la carga de enfermedad excede con mucho este 60% de promedio para superar el 85%, incluso en algunos países el 90%. Por tanto, ya la Organización Mundial de la Salud identificaba que el principal desafío al que se tienen que enfrentar, al que nos tenemos que enfrentar los sistemas sanitarios, son las enfermedades crónicas, y entre ellas algunas pues tan destacadas como las enfermedades mentales, la insuficiencia cardíaca o la diabetes. En algunos países, en algunas comunidades profesionales se han hecho abordajes de las enfermedades crónicas, identificando y perfilando aún más este nuevo escenario, identificando mejor de qué estamos hablando en cuanto a cifras. Un dato bien conocido del Departamento de Salud del Reino Unido es que aproximadamente el 80% de las consultas en los médicos de primaria, estamos hablando al principio de la década, 2002-2003, son de pacientes con enfermedades crónicas. Esto es algo verdaderamente llamativo, ¿no? O que el 60% de las hospitalizaciones o de los días de hospitalización son de enfermos crónicos, y que 2/3 partes de los pacientes atendidos en urgencias se debían a agravamiento de un proceso, de una patología crónica, ¿no?
así como que los pacientes que tenían más de una enfermedad crónica, el gasto sanitario que generaban era 6 veces mayor que aquellos pacientes que solo tenían una patología crónica. Bien, algunas cuestiones más sobre algunos grupos pequeños de pacientes acumulan parte muy importante de la necesidad de provisión de servicios. El 10% de pacientes básicamente suman el 55% de la actividad, y finalmente, como pues había evidencia ya en Estados Unidos de que aproximadamente el 78% del gasto sanitario se dedica a enfermedades crónicas. Algo parecido en Canadá, simplemente por hacer una panorámica, esto es en la provincia de Alberta, cómo se detecta que efectivamente hay una alta prevalencia de enfermedades crónicas, aproximadamente la mitad de la población de esa región canadiense, y que efectivamente el coste pues claramente estaba en torno a 2/3 del global, del coste de la atención sanitaria, y en una previsión de crecimiento futuro. Con un dato añadido que también nos venía del Departamento de Salud del Reino Unido, en el sentido de que nada menos que una cuarta parte de los pacientes con enfermedades crónicas tenían 3 o más enfermedades crónicas de manera simultánea. Esto ya nos orienta hacia la complejidad, hacia estas situaciones de enfermedades crónicas complejas, y hasta qué punto es una entidad relativamente frecuente en este contexto. ¿Y qué pasa en España? Pues en España la encuesta nacional de salud ya nos decía hace unos años, porque este es el dato de 2004, que nada menos que 18 millones de personas padecen una enfermedad crónica en España, de las cuales casi 4 millones, un 8,5% de la población, tienen una discapacidad importante. Y en Andalucía los mismos datos pues nos dicen que casi 3 millones de personas tienen una enfermedad crónica, de los cuales aproximadamente 1 millón padecen una enfermedad mental. Hay aproximadamente medio millón de pacientes diabéticos en nuestra comunidad, pues cerca de algo más de 300.000 pacientes con broncopatía crónica obstructiva, con cardiopatías no isquémicas, más de 300.000, y casi 200.000 con cardiopatía isquémica, o 140.000 pacientes con cáncer. En definitiva, estamos hablando de un problema de grandes dimensiones, y vamos a ver, como antes decía, alguna aproximación que se ha hecho en algunos lugares del mundo. La propia OMS, de la misma manera que identifica la dimensión del problema y lo valora como un reto, como un desafío muy importante, ha puesto en marcha algunos programas específicos para hacer una aproximación estructurada, sobre todo a la prevención, aunque no solo, como luego veremos. Los 2 primeros programas, al menos que yo conozca, fueron el programa CINDI, en el que participaron del orden de 25 o 30 países, sobre todo de Europa Occidental y del ámbito de la OCDE, que en el ámbito de la América Latina es un programa que se llama Carmen, y que patrocinó la Organización Panamericana de la Salud, básicamente orientada a concitar alianzas entre distintos países iberoamericanos para abordar desde la perspectiva de las políticas públicas de salud cómo afrontar el reto de las enfermedades crónicas, cómo reducir los riesgos y cómo desarrollar estrategias útiles en su manejo. La Organización Mundial de la Salud ha dado un salto cualitativo más recientemente, y en 2008 ha lanzado este plan de prevención y control, este plan de acción por una estrategia global para la prevención y el control de las enfermedades crónicas. Es interesante repasar este documento, porque yo diría que la mayor parte de las recomendaciones que establece es quizá en buena medida lo que empezamos a hacer aquí. En primer lugar, recomienda la toma de conciencia por parte de políticos, gestores, profesionales, la propia población, de la dimensión de este problema, la necesidad de promover políticas a nivel nacional o regional para implementar programas específicos para afrontar las enfermedades crónicas, la importancia de desarrollar redes regionales, nacionales o internacionales para efectivamente afrontar estos programas de enfermedades, y especialmente esquemas de colaboración y de cooperación, generando, como antes decía, redes con
partners internacionales que permitan hacer una aproximación más rigurosa, mejor documentada y seguramente más exitosa. Además, anima a la diseminación del conocimiento existente a través de distintos mecanismos, pero sobre todo la elaboración de guías y de recomendaciones para el manejo, la prevención y el control de estas enfermedades, y algo muy importante también, estimular la necesidad de la educación, del entrenamiento profesional también de los ciudadanos en este contexto. Además de las iniciativas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, distintos lugares del mundo, aunque en general de manera relativamente circunscrita, ha habido iniciativas muy interesantes sobre enfermedades crónicas. Una de las que vamos a tener ocasión de escuchar hoy es la del Hospital Bridgepoint de Ontario, que es un hospital orientado a enfermedades crónicas complejas y que tiene una interesantísima página web que merece la pena visitar para conocer todas sus iniciativas. Recientemente el gobierno vasco se ha lanzado desde la mano de su consejero, que es un experto en enfermedades crónicas, y de su equipo a todo el diseño y la implementación de una estrategia de enfermedades crónicas. Ya hace unos años, como antes vimos, el NHS en el Reino Unido y el Departamento de Salud venía promoviendo distintas estrategias, y hay iniciativas muy interesantes en Estados Unidos, tanto por parte de proveedores de salud como Kaiser Permanente o Evercare, o en algún caso promovidos por estados concretos, como en el caso del estado de Florida, que ha promovido alguna iniciativa específica. También la Administración de Veteranos de Estados Unidos ha tenido alguna línea específica en el sentido de gestión de casos de enfermedades crónicas. Y bueno, quería destacar también la iniciativa de la región de Calgary, aunque ahora si buscan en internet tienen que buscar Alberta porque han cambiado los esquemas. Y algo que me pareció muy interesante, que es toda la iniciativa de la Universidad de Stanford sobre la formación del paciente. Yo creo que es una referencia muy interesante en cuanto a educación de paciente. También alguna empresa, tenemos hoy a Richard Smith aquí entre nosotros, que nos va a contar sus experiencias de impulso y promoción desde Ovation de este tipo de iniciativas. Hay menos iniciativas estructuradas que configuran realmente un plan, un diseño global para toda una población. Como hemos visto, la mayor parte de las iniciativas son en ámbitos locales, luego veremos algunos de esos resultados. Quizá Australia se ha destacado por tener un plan global, la Estrategia Nacional para Enfermedades Crónicas, que además luego en algunas de las regiones de Australia, concretamente, por ejemplo, en el sur de Australia, hay un plan específico de acción del año 2008, muy reciente, que contiene elementos muy interesantes ya de experiencia con respecto a este tipo de pacientes. Las iniciativas del Departamento de Salud del Reino Unido son también tremendamente interesantes, con algunos documentos que realmente merecen la pena porque reúnen una información muy relevante. Y hay dos revisiones recientes sobre las actividades en Europa, sobre todo del Observatorio de Sistemas de Salud en Europa, uno referido a los propios modelos de atención a pacientes crónicos, que es un libro de Ellen Nolte y Martin McKee, y uno muy reciente del Observatorio de Richard Bush, que básicamente revisa lo que se está haciendo en Europa sobre enfermedades crónicas. Vamos a ver ahora de estas iniciativas, o de algunas de esas iniciativas que he puesto ahí, simplemente algunos resultados. Yo creo que es interesante, fundamentalmente porque es estimulante ver que se pueden abordar problemas tan complejos y obtener resultados como mínimo interesantes y no francamente favorables. Uno de los clásicos es en el Reino Unido, el Centro de Salud de Castlefields abordó con programas de enfermedades crónicas de hace muchos años y observó reducciones, por ejemplo, en mortalidad de causa isquémica, o por ejemplo mejora del control de los pacientes diabéticos en cuanto al porcentaje de pacientes con determinado rango de hemoglobina glicosilada. Es decir, que la introducción de estos programas consiguió claramente mejoras en salud, tanto en indicadores de proceso como en indicadores de resultado final. En el caso de Florida, que antes comentaba, una iniciativa que agrupaba a varios hospitales, consiguió que aquellos pacientes que se englobaron en la iniciativa se redujeran las estancias, el número de ingresos, las visitas a urgencias o también las consultas al especialista. Es decir, tener un impacto, mejora de la salud, pero también, sin duda, en términos económicos.
las iniciativas de Kaiser Permanente, que es un proveedor de servicios sanitarios en Estados Unidos que da atención a entre 8 y 9 millones de norteamericanos, han mostrado también resultados interesantes. Aquí enseño simplemente unos relacionados con la enfermedad renal, en la cual con resultados fundamentalmente de proceso la mayoría, aunque el último de resultado final pues se reduce, ¿no?, la derivación tardía al especialista, se mejora la preparación del paciente teniendo la fístula fístula arteriovenosa, que es esencial para iniciar la diálisis de manera precoz. Se reducen también las derivaciones inapropiadas y sobre todo se enlentece el ritmo de progresión de la enfermedad renal gracias a un conjunto de medidas. Por lo tanto, como vemos, hay algunos datos concretos de algunas iniciativas en grupos de pacientes, en algunos casos numerosos, que han mostrado que efectivamente es posible afrontar las enfermedades crónicas y obtener resultados relevantes de mejora. Otra cosa es hacer una aproximación ya de una perspectiva más global, cómo generar un nuevo modelo de aproximación a las enfermedades crónicas. Y esto es relevante porque la atención sanitaria, yo diría que no solo el modelo de atención sanitaria, sino incluso el modelo de educación o de formación médica, está basado en el paradigma de la enfermedad aguda. Yo creo que todos nos hemos formado y nuestro sistema básicamente está diseñado para atender a alguien que sufre un episodio agudo, al que se le aplica un tratamiento, se resuelve y mejora. Cuando la realidad, antes veíamos los datos, es que la inmensa mayoría de nuestros pacientes, sea en atención primaria, sea en atención hospitalaria, tienen a lo largo de su vida numerosas enfermedades crónicas que además coinciden entre sí y que exigen una visión diferente, un manejo completamente distinto. Por lo tanto, un nuevo paradigma tanto del sistema de salud. Aquí las aproximaciones de los expertos tienden a diferenciar básicamente 3 niveles de atención. La de aquellos pacientes crónicos, que son el 70 o el 80% de ellos, que solo necesitan medidas básicas de atención, en general en atención primaria, prevenir el deterioro de sus problemas crónicos, hacer prevención secundaria o terciaria, etcétera. Hay un porcentaje de casos, en torno al 20%, que tienen más necesidad de soporte, seguramente por varios especialistas, en ocasiones en domicilio, y hay un porcentaje pequeño que requiere así una gran intensidad de atención sanitaria. Estamos hablando ya de pacientes con múltiples enfermedades crónicas, con frecuentes reagudizaciones y complicaciones. Según las aproximaciones que se hacen, se añaden algún elemento, por ejemplo, que en todos estos niveles tiene que haber actividades de prevención necesariamente. Y esta es una visión de Kaiser Permanente, creo que muy interesante, que en su mayor parte los cuidados de estos pacientes deberían ser autocuidados. El 80% de los cuidados de un paciente crónico deberían estar proporcionados por él mismo y por lo tanto habría que capacitar a los pacientes, proporcionarles herramientas, facilidades para que ellos realmente resuelvan la inmensa mayoría de sus problemas y solo desplacen al conjunto del sistema y de los profesionales aquello que supera su capacidad de manejo. Por eso, al final se llega, digamos, a este cruce de triángulos en el cual, además de existir esos tres niveles, hay una parte de cuidado profesional que es mínimo, en los niveles con menos requerimientos, y evidentemente es máximo en los casos de mayor complejidad. Algunas de estas organizaciones o instituciones que hemos visto han hecho una aproximación, teórica a cómo construyen su modelo de aproximación. Me parece interesante ver el caso de Kaiser Permanente, que sitúa al consumidor, en su caso, es un cliente, lo sitúa en el centro de su actividad e identifica el domicilio como un puerto, como un lugar privilegiado para la provisión de servicios. Creo que es muy relevante en el momento actual, y cómo alrededor de esto articula básicamente un modelo de servicio que pretende ser integrado e integral, personalizado y seguro, y además con un elemento de asegurando la continuidad en la transición en cada uno de los elementos. Algo parecido sucede en el modelo de Australia, que sitúa no solo al paciente, sino también a la familia y a los cuidadores informales en el centro de su aproximación,
con dos grandes círculos que rodean en cuanto a promoción y prevención y una serie de actividades alrededor de la persona que van desde la rehabilitación, la atención multidisciplinar, el soporte psicosocial, la coordinación de cuidados, el automanejo, etcétera. Seguramente los que están interesados en enfermedades crónicas conocen de sobra el clásico modelo de enfermedades crónicas, en la que básicamente identifica la necesidad de cambios en el sistema de salud para proporcionar fundamentalmente un equipo asistencial integrado, mucho más proactivo, entrenado para atender las enfermedades crónicas, con sistemas de información apropiados y que aspira a proporcionar capacidades de automanejo al propio paciente. Y por otro lado, a un paciente que está en una comunidad en la que por una serie de recursos puede ser y debe ser un paciente más activo, más informado, por tanto más capaz, y que interactúa con su equipo asistencial de tal manera que mejora sus resultados tanto en salud. Este modelo, como saben, se amplió y se hizo un poco más complejo con la aproximación del marco innovador para los cuidados de las condiciones crónicas, que básicamente recoge el modelo de enfermedad crónica y añade alguna serie de elementos relacionados con cómo deben adaptarse tanto la comunidad como el sistema sanitario, pero también la aproximación global desde una perspectiva, digamos, de la política sanitaria, en el sentido de generar normas que den entornos que favorezcan este tipo de actividades, integrar las políticas, liderazgo en las políticas con respecto a enfermedades crónicas, formar, desarrollar y ubicar recursos humanos de manera adecuada, bien, etcétera. Y bueno, es interesante porque parte de estos modelos nos hablan de integración, o de cuidados integrales o de práctica integrada. Y es interesante porque yo creo que en Andalucía he llevado mucho tiempo trabajando para mejorar la coordinación entre los distintos equipos. ¿Cómo se hace una descripción de un continuo que va desde, digamos, la práctica individual, aislada, un poco el modelo tradicional, ¿no?, de cada un médico o un paciente exclusivamente con un profesional sanitario, a un modelo en el que progresivamente se puede producir una mayor integración desde una práctica coordinada, que estaría en el centro de esa escala, hasta equipos multidisciplinarios, hasta lo que sería una práctica integrada realmente, en la que todo gira alrededor del paciente y los profesionales no solo comparten información, decisiones, capacidad de actuación y en definitiva obtienen mejores resultados. Es interesante porque además este modelo de integración es más necesario cuanto mayor es la complejidad del paciente. Por lo tanto, puesto que hemos visto que los pacientes crónicos complejos requieren el mayor esfuerzo asistencial y puesto que son la mayor parte de nuestra actividad cotidiana, está claro que el mensaje es que tenemos que ir a modelos de mayor integralidad, de mayor interacción entre los distintos agentes del sistema sanitario si queremos realmente dar respuesta a las necesidades del ciudadano o del paciente. Muy bien, como decía, hemos visto iniciativas interesantes con resultados útiles, alguna modelización, no demasiada, hay que decirlo, todavía en pocos lugares del mundo hay realmente una aproximación sólida a lo que son las enfermedades crónicas complejas, y es interesante detectar cómo hay todavía algunas barreras a esta propia aproximación de las enfermedades crónicas. Fíjense, en una encuesta que se realizó en Estados Unidos, la casi totalidad, el 82% de los médicos consideraban que sería estupendo disponer de herramientas que le permitieran pues manejar mejor las enfermedades crónicas. Pero solo el 24%, es decir, solo una quinta parte, estaban implicados en algún tipo de actividad, y era una pregunta muy laxa, en algún tipo de programa relacionado con enfermedades crónicas. Bueno, la mayoría de los médicos encuestados identificaban pues la diabetes o la hipertensión o las enfermedades cardíacas como potenciales escenarios que les resultaban de tal complejidad que entenderían muy útil disponer de herramientas de enfermedades crónicas. Los propios encuestados señalaban numerosas barreras al manejo de las enfermedades crónicas. Creo que muchas de ellas nos van a resultar familiares. La falta de tiempo para atender casos tan complejos, la propia complejidad, la naturaleza compleja de las enfermedades y de las personas que los padecen, la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga asistencial, cuestiones
relacionadas con la retribución, en este caso está vinculado al modelo de pago por acto en Estados Unidos, la distribución de recursos humanos, la polifarmacia, que en ocasiones hace inmanejable a estos pacientes con numerosas interacciones, la propia falta de ajuste del paciente, falta de cumplimiento de los tratamientos, la extraordinaria comorbilidad, y ya aparecen elementos organizativos como la fragmentación de los cuidados, la necesidad de múltiples visitas del paciente, también las barreras burocráticas, la ausencia de modelos educativos sobre este tipo de enfermedades y el escasísimo peso del manejo de las enfermedades crónicas en el currículum formativo de los médicos, en este caso en Estados Unidos, pero creo que podría ser perfectamente trasladable a cualquier país del mundo, ¿no? Incluso con carácter general, la ausencia de políticas globales hacia las enfermedades crónicas y también, en algunos casos, la fragmentación de los proveedores de cuidado. Sin embargo, yendo al otro escenario, en algunas iniciativas como las realizadas en el Reino Unido, también en Australia, se ha observado con claridad que una buena actuación, una buena gestión de enfermedades crónicas, por un lado incrementa la propia capacidad de manejo de la enfermedad al paciente crónico, la sensación de bienestar, la capacidad de avanzar día a día, y reduce las complicaciones de la enfermedad, incluyendo ingresos hospitalarios, consultas, etcétera, y también reduce esa sensación de incapacidad, de extrema debilidad. Por tanto, es posible hacer aportaciones. Aquí de hecho hay un catálogo de algunos resultados concretos demostrados, es decir, con referencias bibliográficas, con estudios de casos, pero razonablemente documentados, en el sentido de que en algunos casos se reduce el 40% las visitas al médico de cabecera, al médico de familia. En caso de un grupo de pacientes con Parkinson se redujeron los ingresos hospitalarios en un 50%, globalmente las visitas en un 17%. Bien, en definitiva, como vemos, mejoras tanto del manejo clínico, en el consumo de recursos, en la propia capacidad de manejo de la enfermedad. Por tanto, como decía, parece claro que en determinadas circunstancias es posible hacer aportaciones positivas al manejo de este tipo de enfermedades. No siempre funciona, es decir, ahí habría que tener en cuenta una serie de condiciones o de opciones, digamos, para realmente asegurarnos que efectivamente los mecanismos que ponemos en marcha proporcionan esos resultados. Desde el punto de vista del Departamento de Salud del Reino Unido, pues hacía algunas propuestas que deberían permitir asegurarnos que el manejo de enfermedades crónicas es óptimo o al menos adecuado. Por ejemplo, y no los citaré todos, identificar, puede parecer una tontería, pero en muchas ocasiones tenemos pacientes con enfermedades crónicas que van recorriendo el sistema, visitando a distintos pacientes y nadie le ha etiquetado, por ejemplo, luego lo veremos en el caso de los pluripatológicos, ¿no? Y estratificarlos por riesgos para efectivamente determinar qué tipo de actuaciones, ¿no? Implicar a los pacientes en su propio cuidado, no siempre lo hacemos, mecanismos de coordinación de casos, hay distintas maneras de hacerlo. Los equipos multidisciplinares son fundamentales, luego lo reiteraré, integrando desde la medicina de familia hasta las distintas especialidades hospitalarias y, por supuesto, proporcionar siempre el nivel de cuidados apropiado en el lugar apropiado, es decir, evitar la tendencia natural a la hospitalización de los pacientes complejos cuando realmente muchas veces se pueden manejar perfectamente en su domicilio y, de hecho, con mucha frecuencia mejor en el ámbito hospitalario. ¿Qué hemos hecho en Andalucía en este tiempo? Yo creo que muchas cosas. Como saben muchos de los que están aquí, en el año 2000 se editó el Plan de Calidad de Andalucía, que bueno, aproximadamente 5 años después tuvo la siguiente edición y ahora estamos a punto. Está por aquí la directora general, ya está terminado el Plan de Calidad, la tercera versión, que yo creo que va a suponer un impulso muy notable a las políticas de calidad. Yo espero que el mes que viene podamos presentarlo. Lo más relevante, en mi opinión, desde la perspectiva de enfermedades crónicas en el Plan de Calidad que la Consejería de Salud para el Sistema Sanitario Público de Andalucía presentó en el año 2000 es que situaba al paciente en el centro del sistema e intentaba ver
los problemas de salud desde los ojos, desde la perspectiva del paciente. Eso, que pudo parecer en aquel momento quizá algo tal vez retórico, tal vez quizá una cuestión más conceptual que práctica, la verdad es que en mi opinión cambió de manera dramática nuestra manera de afrontar los problemas, las realidades y las necesidades tanto de los pacientes como del sistema sanitario. La aproximación desde la perspectiva del paciente nos hizo ver con claridad que frente al modelo tradicional de enfermedades teníamos que ver el modelo de pacientes o personas que tenían distintas enfermedades, en ocasiones a lo largo de su vida de manera muy intensa, como luego veremos. Por eso una de las estrategias fundamentales fue redefinir la actuación sanitaria, reordenando nuestra práctica desde la perspectiva del paciente. Intentando eliminar actuaciones redundantes, intentando facilitar la transición del paciente por el sistema mediante la estrategia de procesos integrados, que es mucho más que una guía de práctica clínica, porque no solo define el tratamiento adecuado, sino que hace quién, cada profesional, en qué momento, cómo y por qué. La herramienta de procesos, como decía, lo más importante es que su visión era desde la perspectiva del paciente, y hacía un extraordinario hincapié en algo que es tremendamente importante de la perspectiva de las enfermedades crónicas, que era la continuidad de cuidado. Fundamental esta visión longitudinal, porque es la que se corresponde con la biografía de las personas. Las enfermedades pueden tener una patografía relativamente breve, pero la biografía de las personas ocupa toda su existencia y por tanto se requiere una continuidad asistencial y se requiere poner el acento en ello. Y además era importante que hubiera un compromiso profesional para participar de esta visión, como yo creo que se consiguió. Bueno, conocen de sobra la metodología por la cual hemos identificado en cada paso, pero lo importante es que desde esa visión del paciente, una de las primeras aproximaciones es que frente al otro modelo tradicional de identificar por enfermedades, había pacientes que eran inclasificables, y no eran pocos. Visto en sentido negativo, en lugar de los datos que antes dábamos, solo el 15% de los pacientes hospitalizados en un hospital universitario tenían un proceso definido, claro, y digamos curable, seguramente abordable en esa aproximación. Es decir, solo el 15% de los pacientes responden al patrón clásico por el cual está formulado el sistema sanitario y por el cual está formulada la educación médica y también de enfermería, y seguramente de enfermería algo menos, y seguramente de otras profesiones. Es decir, que estamos poniendo el foco en solo un porcentaje de la población, que además en estos momentos será muy reducido. Y además, en este grupo que lideraba Manolo Ollero, que está aquí, que después lo escucharemos, nada menos que el promedio de comorbilidad en las personas con más de 65 años era de más de 6 enfermedades. Es decir, entre ese grupo de hospitalizados, la mayor parte de los pacientes que tenían de mayores de edad, que son en este momento mayoritarios en nuestros centros sanitarios, tenían al menos 6 enfermedades crónicas. Eso llevó a definir una nueva condición, y que obligó a un esfuerzo muy importante, que es el proceso que llamamos de atención al paciente pluripatológico, que seguramente coincide, básicamente, después que yo creo que la mesa lo debatirá, con lo que se llama en otros contextos el paciente con enfermedades crónicas complejas, pero que supuso un esfuerzo desde el punto de vista apasionante, desde el punto de vista intelectual, de redefinir nuestra propia aproximación hacia problemas que teníamos delante, pero que lo habíamos abordado de manera fragmentada, de la manera tradicional. De hecho, una reflexión, esta es una diapositiva robada a Máximo Bernabéu, me parece, que se presentó en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna, de la Sociedad Española de Medicina Interna, sobre la propia reflexión que se hacía desde la especialidad de medicina interna en cuanto al abordaje del paciente pluripatológico. Al final, la conclusión que se obtenía es que este tipo de paciente evidencia la situación actual o la situación entonces de este tipo de pacientes con frecuentes reingresos, con muchísimas descompensaciones, con un uso intensísimo de servicios, es que el modelo actual de provisión de servicios era inadecuado, claramente. Es decir, tanto en la atención hospitalaria y fundamentalmente por los servicios de medicina interna, porque partían de un modelo tradicional orientado a la enfermedad y particularmente a la enfermedad, digamos, al diagnóstico más
sofisticado de una sola enfermedad, como incluso porque seguramente faltaba una conexión adecuada entre la medicina de familia y ese ámbito hospitalario para integrar ese conocimiento, porque probablemente en la actividad del médico de familia con la sobrecarga asistencial era complicado reservar un espacio suficiente de tiempo para este tipo de pacientes si no se articulaba mecanismos de gestión de casos. Por eso creo que era interesante, y yo creo que vino bien en ese momento, y yo creo que hemos aprendido mucho en este recorrido, que otro de los escenarios que dibujaba el plan de calidad de Andalucía era transformar los tradicionales servicios asistenciales en el ámbito de atención hospitalaria basado en los tradicionales servicios médicos, es decir, orientados a especialidades médicas y por tanto no a pacientes sino a enfermedades, a modelos de gestión clínica en la que pues básicamente se buscaba una integración de distintos profesionales, multidisciplinaria, multiprofesional, por supuesto con el papel fundamental de enfermería, profesionales médicos, etcétera, desde una perspectiva también de los procesos asistenciales. En este contexto, uno de los elementos claves que permiten en los modelos de gestión clínica tanto la integración de distintas áreas de conocimiento como la conexión mucho más fluida y mucho más articulada entre, por ejemplo, servicios hospitalarios, unidades hospitalarias y unidades de atención primaria. Se genera así alguna iniciativa interesante, yo creo que luego Manolo nos comentará, como las unidades de continuidad asistencial en el ámbito de la medicina interna, que encuentran su sentido en esa visión longitudinal y global del paciente en íntimo contacto y relación y coordinación con la atención primaria y con un papel sustancial de la enfermería. Además de procesos asistenciales integrados, particularmente el proceso pluripatológico y los modelos de gestión clínica para dar soporte a este tipo de organización, creo que hay una herramienta que ha tenido un impacto muy notable en nuestra comunidad, que han sido los planes integrales. Recordáis que se definieron a partir del tercer Plan Andaluz de Salud algunas patologías crónicas, diabetes, cáncer, enfermedad mental, enfermedades cardíacas, sobre las cuales se hacía una aproximación global desde la prevención hasta la investigación, pasando por la provisión de cuidados, etcétera, con capacidad de modular tanto inversiones como distribución de recursos. Yo creo que uno de los grandes avances en nuestra comunidad en los últimos años en enfermedades crónicas es esta iniciativa transversal de los planes integrales, que además son liderados por clínicos expertos en cada una de esas materias. Y por tanto, aunque no son digamos iniciativas tradicionales desde la perspectiva de la organización, tienen muchísima más potencia porque impregnan al conjunto de la organización. Pero hay algunas iniciativas interesantes, además, adicionales a estas, quizás no de tanta envergadura, que están dando un resultado, yo creo que relevante, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas. Voy a referir en primer lugar a la enfermería de enlace, que lleva unos años funcionando y que, por ejemplo, solo el año pasado pues hizo casi 250.000 de visitas. Sabéis que la enfermería se desplaza precisamente para este tipo de pacientes complejos que están en domicilio, que tienen una alta necesidad de cuidado, y no solo proporciona una determinada serie de cuidados, sino que articula, de alguna manera gestiona los distintos requerimientos, tanto de la perspectiva de enfermería como de fisioterapia, de medicina, etcétera, dando una respuesta que en estos momentos es tremendamente satisfactoria. Sabéis que es una de las líneas mejor valoradas y que es una iniciativa además que se enmarca en un modelo global de desarrollo de la actividad de enfermería, de un plan estratégico que pretende dar muchas más capacidades a los profesionales de enfermería, porque precisamente en el ámbito de las enfermedades crónicas tiene unas extraordinarias potencialidades que yo creo que tendremos que aprovechar. Otra iniciativa interesante, a que se hizo también, coincidiendo todavía en el plan de atención a las familias, es el plan de apoyo a las cuidadoras. Digo a las cuidadoras porque el 85% de los cuidadores en Andalucía son mujeres. Hay censadas del orden de 120.000 cuidadoras. Sabéis que el sistema les proporciona una serie de ventajas en el sentido de facilidades, y es interesante que la edad media de las cuidadoras es de 60 años. Eso refleja hasta qué punto el envejecimiento de la población
claro, significa que las personas a las que cuida normalmente su padre o su madre, pues tiene 20, 25, 30 años más, y refleja muy bien. Creo que este dato refleja de manera tremendamente característica cuál es ahora mismo la composición de nuestra población, ¿no? Con un dato relevante, y es que ya la mayoría, 2/3 partes, la cuidadora es la única cuidadora, por lo tanto sufre una tremenda presión, no tiene periodos de descanso, y por eso se han puesto en marcha mecanismos que permitan, ¿no?, en un momento determinado liberar esa presión que sufre y que acaba agotando a este colectivo. Además hay alguna iniciativa, algunas de ellas para mí especialmente queridas, dirigidas a los pacientes. Ya se ha comentado en algunas de las iniciativas que habéis visto que es muy importante que el paciente aprenda, se capacite, conozca su enfermedad y aprenda a manejarlo, se convierta en un experto. En los últimos 2 años y medio, 3, se ha desarrollado, liderado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Pacientes. La Escuela de Pacientes es un proyecto que forma a pacientes con enfermedades crónicas, en ese grupito que veis ahí. Creo que falta cáncer de colon, me parece, porque se lo comió la foto, pero diabetes, insuficiencia cardíaca, algunos tipos de cáncer, fibromialgia, también personas cuidadoras, y los convierte en expertos. El nivel de satisfacción es extraordinario, los resultados realmente empiezan a ser interesantes, aunque tendremos que analizar, como se ha hecho en otros lugares, el impacto en la asistencia, en la provisión de cuidados, etcétera. Pero sí quiero decir que en este momento es un proyecto que marcha de manera muy fluida, en la cual los propios enfermos se convierten en enfermos expertos y enseñan a su vez a otros pacientes utilizando mecanismos como las propias asociaciones de pacientes y proporcionan esa capacidad. No es el único programa dirigido a la formación de pacientes, a la formación o a la capacitación. Hay varios programas relacionados con la empresa pública de emergencias sanitarias, como el programa Corazón o Aprende a Cuidar tu Corazón, que forma o a pacientes cardíacos o a familiares de pacientes cardíacos para saber atender una emergencia en personas que ya se conoce que tienen una patología cardíaca, y además establece un circuito rápido para ser atendido desde los centros de emergencia, lo cual permite una respuesta mucho mejor a este tipo de pacientes. Y lo mismo sucede con el programa AIRE, pensado para asmáticos, que les permite a ellos identificar mejor cuando están ante una crisis asmática que requiere un cuidado urgente, y a su vez al centro coordinador también activar de manera mucho más rápida los mecanismos de emergencia, porque son claves en este tipo de pacientes para evitar mortalidad. No me salgo de Andalucía, pero sí me gusta poner esta publicación, porque es probablemente una de las primeras que recoge con un nivel elevado de evidencia científica cómo las nuevas tecnologías también ayudan a mejorar los cuidados de los pacientes crónicos. En este caso se demuestra por un metaanálisis que determinados programas de telemonitorización reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con un procedimiento tan simple como pesar al paciente regularmente y comunicar ese peso al médico encargado, que ajusta los diuréticos o los fármacos cardiotónicos para digamos, mejorar la enfermedad. Y ahora en Andalucía tenemos notable experiencia en el uso de tecnologías de la información y comunicación en los últimos años para programas concretos, no solo de modelos generales. Un ejemplo que yo creo que se da poca difusión, porque parece que es una cuestión banal, pero en mi opinión es muy importante, es el proceso que todos los años se pone en marcha con respecto a las altas temperaturas. Sabes que Andalucía, va por nuestras condiciones, las olas de calor son cotidianas en verano. Hay desde hace unos años todo un programa que primero identifica las personas frágiles, por tanto aquellas personas que o bien porque tienen distintas condiciones crónicas o enfermedades crónicas, o bien porque viven solas o porque reúnen ambas condiciones. Esas personas están identificadas por su enfermera responsable, por su enfermera de enlace, están catalogadas, de hecho si tienen un teléfono móvil reciben por SMS una advertencia. Cada vez que se establece un nivel de alerta en función del pronóstico del tiempo para los próximos días, el centro de llamadas Salud Responde entra en contacto con estas personas para identificar si se encuentran bien, y en caso de que no se encuentren bien, activa todo un mecanismo que de manera proactiva resuelve la mayor parte de problemas. Desde que existe este mecanismo, yo creo que se han evitado numerosos problemas relacionados con golpes de calor, deshidratación, etcétera, en precisamente la población más vulnerable, fundamentalmente ancianos, pacientes con enfermedades crónicas complejas y que viven solos. De hecho, Salud Responde en su conjunto, que es el centro de llamadas del Sistema Sanitario Público de Andalucía, da respuesta a multitud
de posibilidades en estos momentos. Quizás lo más destacable son las citas telefónicas. En estos momentos, me corrige José María, si no, estamos en torno a las 100.000 citas telefónicas diarias. Ya en Internet, saben que en Andalucía es de los pocos lugares en el mundo donde todas las citas se pueden obtener en la atención primaria por Internet. Hay 20.000 citas diarias ya por Internet, cosa que es francamente interesante. Pero me gustaría comentar también que el programa, por ejemplo, de detección de precoz de la retinopatía diabética, que se hace mediante retinógrafos digitales, que se realiza en primaria y que se envía a través de la red a los oftalmólogos, pues ya ha revisado pues ya más de cerca de 150.000 diabéticos y ha detectado precozmente en nuestra región pues, de orden de 30.000 pacientes que se van a beneficiar de tratamiento precoz con láser. O el uso de SMS para distintas cuestiones, desde recordatorio de cita hasta recordatorios de vacunas o avisos, por ejemplo los de ola de calor, también de niveles de polen, alérgicos, etcétera. En definitiva, todo un conjunto de recursos en los que no me entretendré centrados en el paciente, que le quieren dar esa capacidad para dar respuesta a los problemas relacionados con su salud, tanto desde el punto de vista administrativo, pero lo que es más importante desde el punto de vista sanitario, tanto en educación como en capacidad de respuesta a problemas concretos, etcétera. Bien, paso. Bueno, en definitiva, y sin ánimo de ser exhaustivo, porque yo creo que hay muchas cosas más que se han hecho, el programa de cuidados paliativos, por ejemplo, o el de seguridad del paciente. Si tomamos como referencia el modelo de enfermedades crónicas y el conjunto de iniciativas que se han puesto en marcha en Andalucía en los últimos años, yo diría que completamos un notable ámbito de actividades vinculadas al paciente crónico, desde la escuela de pacientes hasta los programas de rehabilitación vinculados al plan de familia, el proceso, el enfermo pluripatológico, la conexión entre primaria especializada a partir de las unidades modelo, continuidad asistencial, las herramientas electrónicas. Creo que todo esto configura un notable esfuerzo organizativo, pero yo diría que falta darle cohesión a todas estas medidas, darle carácter integrado y construir lo que es en este momento es uno de nuestros desafíos, que es un plan transversal que reúna todas estas iniciativas, las eleve a su máxima potencia y extraiga de ellos la mayor capacidad que podamos. Por eso, reflexionando sobre qué nos falta en Andalucía para hacer un abordaje correcto, profundo y práctico y eficaz de las enfermedades crónicas, decidimos, con la ayuda de Alejandro Jadá en primer lugar y de un montón de personas en todo el mundo que se sumaron de manera entusiasta a esta medida, pues generar un observatorio, mirar qué se estaba haciendo en otras partes del mundo, conocer experiencias en este sentido, que en la mayoría de los casos nos encontramos que eran experiencias como aquí, limitadas, parcelares, no integrales, y con una gran necesidad de compartir preocupaciones, dudas, avances, y en ese sentido constituimos este observatorio en el que, como sabéis, hay personas de los 5 continentes, desde Singapur hasta Canadá, pasando por el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, por supuesto España, países iberoamericanos, y que yo estoy convencido que en el futuro va a adquirir una importancia creciente. Sabéis que funciona en base a un modelo abierto, de hecho con funcionamiento en base a wiki, ¿no?, que son estos sistemas en el que todo el mundo puede incorporar sus propias reflexiones, sus propias conclusiones sobre cada uno de los aspectos. Y precisamente a medida que fuimos desarrollando este observatorio surgió una idea que era poder recoger en un documento todas estas iniciativas, todas estas ideas que a lo largo y ancho del mundo se están produciendo para configurar todo un mapa del conocimiento sobre enfermedades crónicas, particularmente sobre enfermedades crónicas complejas. Eso se ha hecho con el libro que vamos a presentar en unos minutos, que, como antes decía, yo creo que algo muy importante, quiere ser un libro abierto, es decir, un libro que se reescriba cada minuto, porque es una de estas cosas maravillosas que permite la tecnología, que se puede modificar cada epígrafe de manera constante, pero que en todo caso vamos a poder tener todos en las manos y bucear en este escenario novedoso, pero no por ello menos importante y trascendente. Yo, en ese sentido, creo que estamos empezando solamente el recorrido de las enfermedades crónicas y particularmente las enfermedades crónicas complejas. Estamos ante un desafío de primera magnitud. Tenemos que introducir grandes modificaciones en nuestro sistema sanitario.
si me permiten una gota de humor, seguramente el cuento que nos cortaron fue solo un episodio. Después seguía y no era exactamente como nos lo habían contado. Había más problemas y más complicaciones de lo que tal vez el relato describía. Y ahora, por eso, tenemos que aproximarnos de una manera diferente a este problema, ya desde la perspectiva. Y a lo mejor hay que cambiar todo, no solo el modelo organizativo, sino incluso los propios actores. A lo mejor hay que pensar en nuevas maneras de reescribir ese cuento en el que a lo mejor los personajes no son exactamente lo que parecen, sino que tienen que ser otras cosas. Creo que, en definitiva, tendremos que construir un sistema mucho más efectivo que, sobre todo, permita la capacidad de manejo por el propio paciente y que el sistema deje de ser pasivo o reactivo a las necesidades de los pacientes y se convierta en un sistema proactivo. Y, sobre todo, visto desde la perspectiva, desde los ojos del paciente. Muchas gracias.